el movimiento parabólico o movimiento de proyectil, ¿no? Lanzamientos oblicuos. Entonces, tenemos un objeto que, por ejemplo, parte del piso y parte con una velocidad y respecto a la horizontal, respecto al piso, con un ángulo θ. Entonces, este define una trayectoria parabólica, una trayectoria de esta naturaleza. Entonces, planteamos este sistema de referencias, vamos a utilizar este movimiento justamente como ejemplo, que puede cambiar, ¿no? Puede cambiar las distintas condiciones en las que se mueve el objeto. Entonces, parte con una velocidad de este objeto y una inclinación θ respecto a la horizontal. Entonces, a medida que se vaya moviendo este objeto, va a tener distintas posiciones que estudiarlo todo en uno va a ser muy complicado. Lo que vamos a hacer es separarlo, como son cantidades vectoriales las que vamos a utilizando, la velocidad, la posición, la aceleración. Entonces, estas cantidades vectoriales las vamos a separar en su componente horizontal, en X, y en su componente vertical, en Y. Entonces, por separado lo vamos a estudiar como si fuera un movimiento unidimensional y combinarlos los dos va a replicar perfectamente este tipo de movimiento parabólico. Entonces, lo más común que se va a hacer y lo que se sugiere es descomponer la velocidad en sus componentes horizontal y vertical, ¿no? Que en la componente X sería B coseno de θ porque θ es adyacente a la horizontal y θ es opuesto a la vertical, por eso B seno de θ, ¿no? Es como si hubiéramos aplicado a este triángulo rectángulo estas definiciones de seno y coseno, ¿no? Acá tenemos un triángulo rectángulo donde esto sería B. La hipotenusa sería B, acá es el ángulo recto, 90 grados. La vertical sería BY y la horizontal BX. Acá es θ, coseno de θ, cateto adyacente, que sería BX, sobre la hipotenusa B, y despejando de ahí, B que está dividiendo a BX, pasa a multiplicar al coseno. Por eso B coseno de θ, ¿no? Es lo que tenemos acá. Y si aplicamos un seno, cateto opuesto, acá está el ángulo θ, su opuesto es BY, sobre la hipotenusa y B que está dividiendo pasa a multiplicar al seno, es decir, BY, B por seno de θ. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Directamente es hecho eso. Bien, entonces los estudiamos de esa forma, de manera separada. Como ya tenemos la velocidad solo en X y la velocidad en Y, entonces estudiamos el sistema, su movimiento en X y su movimiento en Y. Y resulta que el movimiento en Y es con aceleración constante porque solo actúa la aceleración de la gravedad. Y esta gravedad siempre es vertical y hacia abajo. Siempre es vertical y hacia abajo. Y no tiene una componente horizontal. Esta aceleración de la gravedad no tiene una componente horizontal, lo que significa que el movimiento en X va a ser con aceleración cero. Es decir, va a ser con velocidad constante. Entonces, esa es la ventaja de separar este vector en sus dos componentes. Para el movimiento en X, solo hay una ecuación que utilizar, el movimiento a velocidad constante. En cambio, el movimiento en Y es con aceleración constante. Y esta aceleración es el de la gravedad. Bueno, claro, esto es cierto si es que trabajamos con velocidades bajas y con cuerpos geométricos en los cuales se reduzca esa fricción con el aire, ¿no? Porque con la fricción con el aire genera también una aceleración, ¿no? Entonces, acá estamos considerando principalmente despreciable la fricción con el aire. Ya, eso es lo que está considerando, despreciable la fricción con el aire. Porque de lo contrario, sí va a existir una aceleración horizontal que va a frenar al objeto debido a la fricción del aire, ¿no? Entonces, va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, en nuestros problemas vamos a resolverlo de esa forma, despreciando la fricción del aire, ¿no? A menos que se diga lo contrario. Bien, entonces, esta es la ecuación de posición del objeto, ¿no? En cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, el objeto parte acá y cuando se encuentre en esta posición final, ese sería el vector posición, R, que tendría sus componentes X y Y. Esta sería su velocidad, que tendría sus componentes X y Y, y su aceleración siempre va a ser esa, vertical. Entonces, trabajarlo de esa forma, así de forma general, es muy complicado. Por ejemplo, cuando el objeto se encuentra acá, esta va a ser su posición, perdón, no tengo tan buen pulso, esta va a ser su posición, esta va a ser su velocidad y su aceleración va a ser esta. Entonces, va cambiando mucho.
Entonces, en vez de estudiarlo todo así de forma completa, como va moviéndose el objeto, es mejor estudiarlo por sus componentes. A medida que el objeto se mueve, tendrá su posición en X, que va variando, y tendrá su posición en Y, que también va variando, ¿no? Este objeto tendrá su velocidad horizontal en X y tendrá su velocidad vertical en Y. Entonces, es mucho más favorable, porque como le he dicho, en X resulta que el movimiento es a velocidad constante y solo se trabaja con esta ecuación en X, con nada más, con esa ecuación en X, nada más. En cambio, el movimiento en Y es con aceleración constante y la ecuación a trabajar serían con estas tres, ¿no? Esas tres, podemos escoger cuál nos conviene de esas tres. Y listo, hay que combinar las ecuaciones, hay que analizar de qué trata el problema para definir sus condiciones iniciales, etc. Entonces, mucho más sencillo trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Como la velocidad Vx, en nuestro caso en concreto, para este problema, en el cual la partícula sale del origen de coordenadas, el objeto sale del origen de coordenadas y hace esa trayectoria parabólica, vamos a demostrar la ecuación de la trayectoria, que efectivamente es la ecuación de una parábola. Ya por eso se lo conoce como movimiento parabólico. Ojo, todo eso con fricción del aire despreciable, ¿no? Despreciable. Porque si no, cambia mucho la situación, cambia mucho. Bien, entonces, bajo esas condiciones, la posición inicial del objeto era 0, la posición inicial del X, porque parte del origen de coordenadas, entonces sería la velocidad de X por T, y la velocidad de X ya la hemos descompuesto, era B coseno de θ. Entonces, ahí tenemos la ecuación de movimiento en X, despejando el tiempo, B coseno de θ, que está multiplicando X, que está multiplicando el tiempo, pasa a dividir a X, y la velocidad, la posición inicial en la velocidad de 0, porque parte del origen de coordenadas, la velocidad inicial, BY sub 0, es B seno de θ, claro, tenemos que hablar acá de velocidad inicial en Y, porque como hay aceleración en la vertical, esto hace que cambie la velocidad. La aceleración significa cambio en la velocidad. Por eso B seno de θ, T, esta es la velocidad inicial. Menos porque hemos definido Y positivo hacia abajo y la gravedad siempre es vertical hacia abajo. Y positivo lo hemos definido hacia arriba. Creo que he mencionado algo distinto al rato, ¿no? Y positivo hacia arriba, la gravedad como está apuntando hacia abajo, según nuestros sistemas de referencias, entonces la gravedad sería negativa. Por eso estamos utilizando acá el negativo, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? En vez de más un medio a t. Esa sería la ecuación. Entonces, reemplazando en esta ecuación el tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos las ecuaciones en función al tiempo, y esta en función a t, y x también está en función de t. Lo que estamos haciendo es buscar la ecuación de la trayectoria, es decir, y en función de x. Y para eso nos estamos deshaciendo de la variable temporal. De una la estamos despejando y reemplazando en la otra para que ya no aparezca t. Entonces, la ecuación queda de esta forma. En vez de t, x sobre b coseno de θ, y acá en vez de t cuadrado, x sobre b coseno de θ al cuadrado. Entonces, seno sobre coseno de θ es la tangente, y acá las velocidades se simplifican. Entonces, acá no lo hice bien. Esto no debería estar, lo voy a arreglar, cito. Seno sobre coseno, tangente de θ por x, menos un medio gravedad x cuadrado sobre b cuadrado coseno cuadrado de θ. Entonces, ya lo tenemos, y en función de x. En esta ecuación no hay el tiempo. No hay el tiempo. Entonces, esta es la ecuación de la trayectoria, y como podemos ver, y se relaciona en función de x con hasta un grado 2, hasta un grado de potencia 2. Entonces, esto es la ecuación de la parábola. Porque esta tangente de θ, según cuál sea el ángulo con el que salga, va a ser un número, ¿no? Según cuál sea su rapidez y ángulo, esta de acá, el denominador y la gravedad, va a terminar siendo un número también. Entonces, esto escribir, por ejemplo, 8x menos 9.8 entre 2 la velocidad al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, bien, supongamos que sale 7x cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de la trayectoria, ¿no? Es la ecuación de la trayectoria, y esta es la ecuación de una parábola. Se caracteriza por esa forma, por tener una relación funcional con x hasta grado 2. Entonces, por eso se lo conoce como movimiento parabólico. Bien, en este ejemplo en concreto se puede definir eso. Claro que para otros ejemplos también se puede deducir lo mismo. Bien, dependiendo del problema vamos a utilizar de una u otra forma estas ecuaciones. Principalmente vamos a partir de estas ecuaciones. Para y,
y para X, ¿ya? Y según lo que nos pidan, vamos a ir combinándolas.